Pues nada, muchas gracias. Espérate, no aplaudirme, que todavía no me lo he ganado, ¿no? Está aplaudiendo a mí. Bueno, yo voy a hacer como Julio Iglesias. Yo es que no soy capaz de hablar sentado. A mí me dicen que se comunica de pie. Yo qué sé, yo no soy capaz de hablar sentado. No me dan los nervios. Después de haberme citado tanto y de la magnífica presentación que me ha hecho este hombre, a veces os vais a creer que yo soy aquí un erudito que viene a descubrir, yo qué sé, a la Atlántida, ¿no? Yo no os voy a hablar de la Atlántida. También me ha citado el conferenciante anterior, mi amigo Pepe Orihuela, mucho sobre el tema de los tsunamis. De los tsunamis los citaré de pasada, aunque alguna información os daré. Y a mí lo que me dijo Pepe es que hablara de la costa. Lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es darle mi gratitud a él por contar conmigo para esta jornada y para todo el equipo que organiza esto, porque a mí me parece que ya llevar tantos años haciendo este tipo de actividad es una labor que no está pagada. Es decir, que una localidad pequeña como esta, yo soy de un pueblo que tiene 150 habitantes, y organizo unas jornadas que se parecen a estas, las jornadas de historia y patrimonio. Sé el esfuerzo que cuesta encontrar pasta, el esfuerzo que cuesta encontrar conferenciantes adecuados para que nos cuenten algo que interese a la gente, y entonces, por supuesto, mi gratitud a esta gente que se esfuerza tanto por traer la cultura a las localidades pequeñas de nuestras provincias, ¿no? A mí me dijo Pepe que hablara de las costas del Golfo de Cádiz en la prehistoria. Yo le he puesto ahí protohistoria porque yo me lo traigo un poquito más para acá, y entonces eso es lo que voy a hacer. Pero, como decía mi amigo Pepe Orihuela, bueno, localizarlo, pues no os voy a tener que localizar porque vivimos aquí, ¿no? No voy a hablar mucho de lo que es la localización, pero el Golfo de Cádiz pues ocupa este área, más allá de las columnas de Hércules. ¿Y qué hay en esta zona? Pues en esta zona hay varios sistemas que algunos los he estudiado yo y otros los han estudiado compañeros míos, y tengo que deciros que yo en lo que soy especialista en geología costera, es decir, yo he echado los dientes estudiando geología costera en algunos de los sistemas costeros de este Golfo de Cádiz. Y yo hice la tesis aquí en el Guadiana sobre geología costera en el Guadiana, y yo de lo que sé es de cómo funciona la dinámica de los sistemas costeros. Y eso es lo que voy a intentar transmitiros, porque eso tiene una aplicación básica, que es reconstruir cómo eran las geografías de la costa y de los sistemas costeros en distintos periodos históricos. Cosa que es raro que los historiadores se tomen la molestia de hacer, incluso existiendo artículos publicados desde el punto de vista geológico donde hay muy buenas reconstrucciones paleogeográficas, pues no las usan y siguen poniendo el mapa de Schulten, al que le tengo una manía que ya veréis. Bueno, realmente en esta costa del Golfo de Cádiz tenemos el delta del Guadiana, tenemos la ría de Huelva, hay algunas cosas más, pero donde yo he estudiado principalmente es ahí. Tenemos el estuario del Guadalquivir y tenemos la bahía de Cádiz. De todos los sitios, de todo lo que tengo puesto aquí, algo tengo publicado y tengo hechas reconstrucciones y demás. Lo primero que quiero que entendáis es cómo funciona la costa de Huelva. La costa de Huelva hoy en día, la costa de Huelva, las costas del Golfo de Cádiz, estas costas hoy en día, desde que empezaron a funcionar, pues lo que ha ocurrido aquí es una sedimentación brutal. Por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de que en el fondo de los océanos sedimenta 1 milímetro de sedimento cada 1000 años. Y en algunos sitios, en los sitios más profundos, 1 milímetro de sedimento cada 10.000 años. La ría de Huelva sedimenta 3 milímetros por año. El estuario del Guadalquivir sedimenta 1 centímetro por año. Es decir, son sistemas que evolucionan muy rápido, tienen una sedimentación muy brutal. Y entonces, la costa que vemos hoy en día no es la costa que veíamos cuando éramos pequeños. Eso de que la geología funciona muy despacio en los millones de años en la costa es mentira. Lo vemos. Somos capaces de ver la evolución costera con nuestros propios ojos. Bueno, he puesto antes una foto de la ría de Huelva, una foto de la bahía de Cádiz. Ese es el puente Carranza y ahí tenéis
llanuras de marea, es decir, donde el aterramiento es un aterramiento bestial, donde las cosas que están por debajo del agua, dentro de muy poco tiempo estarán en la zona intermareal, es decir, se cubren y se destapan todos los días con la marea, y muy pronto se convierten en marisma, y después, en muy poco tiempo, ya se puede desecar, cultivar, construir urbanizaciones en lo alto. Es decir, esto evoluciona a un ritmo que se las pela. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona a corto plazo porque hay tres cosas que son las que manejan el sedimento, las que hacen evolucionar esto cada día. ¿Cuánto aporte echan los ríos? ¿Quién mete el sedimento ahí? Principalmente los ríos. En el Golfo de Cádiz, el Guadalquivir y el Guadiana, sobre todo el Guadiana. Guadiana mete mucha arena, el Guadalquivir mete mucho fango. Y el Guadalete en Cádiz. Las mareas que son capaces de coger ese sedimento, traerlo, llevarlo y al final depositarlo en el fondo de las bahías, de los estuarios, de los sistemas que están cerrados. Y las olas, el oleaje que es capaz de formar con la arena, formar barreras, formar islas, formar playas en toda la zona del frente donde el oleaje es quien manda. Bueno, la geología tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque la geología del entorno es quien dice cuánto sedimento hay disponible para que los ríos lo lleven hasta la costa y que luego las mareas y el oleaje lo redistribuyan con su hacer, ¿no? A más largo plazo, bueno, todo esto se mezcla y da lugar a un balance sedimentario. Mi costa me sale erosiva y entonces mi evolución es que la costa va para atrás, como por ejemplo en los acantilados que están entre Mazagón y Matalascañas, o los que tenéis aquí en la zona de Conil, entre Conil, Chiclana y esa zona, La Barrosa y esa zona de por ahí, Santipetri, o bien sedimentamos y le ganamos terreno al mar. Y eso me va a dar, al fin y al cabo, la evolución costera, pero a corto plazo. Luego está la tectónica. Por ejemplo, aquí en Cádiz, cuanto más te acerques a Tarifa, se está levantando el terreno. Se levanta muy poquito, pero eso hace, por ejemplo, que todas las formaciones que se han depositado en el Cuaternario antiguo o en el Plioceno estén levantadas, o sea, que se depositaron horizontales, están levantadas, inclinadas para Santipetri. Todo se va hundiendo hacia el Guadalquivir. Sin embargo, en Huelva, todo se va hundiendo también hacia el Guadalquivir. En Huelva todo se hunde hacia el sur, mientras que en Cádiz todo se levanta hacia el sur. Estamos en contextos tectónicos diferentes. Si nosotros esto le metemos que el nivel del mar se mueve, con las glaciaciones, el nivel del mar va para arriba y va para abajo, si sumamos la tectónica, es decir, lo que se mueve el terreno con lo que se mueve el nivel del mar, al final todo esto redunda en que tenemos una posición relativa del nivel del mar que está variando continuamente. Pero esto a más largo plazo. Actualmente en esta zona se entiende que el nivel del mar, desde el punto de vista relativo, está subiendo en torno a 3 milímetros por año. O sea, yo he visto, por ejemplo, en los periódicos, Doñana se va a inundar porque el nivel del mar está subiendo 3 milímetros por año. Y digo, hostia, no puede ser. Si está sedimentando 1 centímetro por año, ¿cómo se va a inundar? Crece más el fondo por sedimentación que lo que suba el nivel del mar. Entonces, ¿por qué? Porque esos lumbreras que hacen las predicciones de subida del nivel del mar no tienen en cuenta la sedimentación. De ahí me va a salir la posición de la línea de costa. La línea de costa se me mueve para adelante, se me mueve para atrás, que me está dando la evolución costera, pero a un término más amplio, con unas tendencias a más largo plazo. Y hay dos cosas. El clima influye muchísimo. ¿Por qué? Porque el clima es el que dice cuánta agua llevan los ríos. El clima es el que dice cuánto viento hay. Y entonces me va a influir en las mareas meteorológicas y me va a influir en las olas que llegan, con los temporales. El clima influye en el aporte de sedimento, porque el agua que llevan los ríos es cuánto sedimento me va a llegar hasta la costa. En definitiva, el clima influye en el eustatismo, es las glaciaciones o desglaciaciones son las que me influyen en las subidas y bajadas del nivel del mar. Por lo tanto, el clima a largo plazo está controlándolo todo y a corto plazo también. Y luego está el ser humano, y el ser humano influye
en los ríos porque pone embalse y no deja que la arena llegue a las costas, me influye en las mareas porque podemos poner recintos para piscifactorías, por ejemplo, y hacer que las corrientes sean más chicas. Podemos poner espigones haciendo que las olas lleguen de forma distinta a nuestras playas. El ser humano es capaz de influir en el aporte sedimentario, cuánto aporte me llega a las costas porque lo corto con los embalses, y el ser humano está influyendo en el clima. Por lo tanto, el ser humano está influyendo en la evolución costera, ¿vale? Como ya hemos terminado con la teoría, vámonos a la práctica. ¿Cómo son nuestros ríos? Nuestros ríos tienen una ciclicidad interanual. Hay años que... ¿Por qué? Porque cuando llueve llevan agua y cuando no llueve van secos. Entonces, estamos sometidos nuestros ríos están sometidos al clima. Se llama que son ríos pluviales. Y esto hace que el aporte de sedimento a nuestras costas no sea regular, sino que hay años que llega mucho, años que llega poco. Y además no están repartidos, este aporte no está repartido por igual a lo largo del año. Si vemos este diagrama, pues aquí resulta que en este diagrama se ve cómo hay meses, los meses de invierno, esto estamos hartos de verlo, no voy a ahondar en esto. Los meses de invierno tienen mucha agua, pero los meses de verano están secos. Vale, tenemos ríos especiales aquí. El Tinto y el Odiel son ríos con un pH 2, 3. El río Tinto 2, Odiel 3. Ríos con muchísimos metales, que antes Pepe ha citado el tema de los metales, porque vienen de la faja pirítica ibérica, que es el yacimiento de sulfuro masivo más grande del mundo, donde están explotándose los metales desde hace 6.000 años. Entonces, ¿cómo no van a venir nuestros ríos ácidos si vienen de una zona minera donde se produce un proceso que se llama drenaje ácido de roca y drenaje ácido de minas? ¿Vale? Entonces, nuestros ríos son de colores, tal que Estrabón le llamó que a la ría de Huelva llegaban 2 ríos infernales, porque las aguas son rojas, o muy rojas, en el caso del Tinto, o muy verdes, en el caso del Odiel. Los demás ríos son más normales. El Guadiana lleva mucha arena y el Guadalquivir lleva mucha agua. Las olas vienen del suroeste. Esos vientos que decía antes Pepe, que drenan desde el sur, lo que van haciendo es que la ola llega de una forma oblicua a nuestras costas, y cuando las olas llegan oblicuas a nuestras costas, mueven la arena desde el Guadiana hacia Cádiz. Y entonces mueven entre 180.000 a 300.000 metros cúbicos de arena por año. Eso es una bestialidad. Eso es tanto como es capaz de echar el Guadiana de arena, era capaz cuando no había embalse. Es decir, que prácticamente toda la cantidad de arena que echa el Guadiana, el oleaje podía moverla, trasladarla hacia la desembocadura del Guadalquivir. Los temporales. Fijaros que los temporales son cíclicos. Hay años, los años influenciados por el clima, hay años que nos llegan muchos ciclones. Acabamos de vivir en las costas de Huelva y Cádiz el ciclón Bernard que nos ha machacado vivo, en Huelva ha arrancado 1000 árboles. Bueno, pues hay años que llegan muchos temporales, los años de la Niña, hay años que llegan pocos temporales, los años de El Niño, porque las aguas del océano, y estos son ciclos que no vienen influenciados por el hombre, vienen influenciados por la radiación solar. Lo cierto es que el cambio climático, del que tanto se habla, no me da miedo que suba el nivel del mar, lo que me da miedo es que cada vez están llegando más temporales, van cíclicos, pero el número de temporales va para arriba, cada año llegan. Antes, los últimos llegan cada vez más cerca del verano y además hay más. Por lo tanto, esto amenaza a nuestras costas. Con esto quiero un poco también enlazar con lo que el por qué me invitó Pepe a hablar de la costa. Y estaba hablando antes con él, donde actualmente más del 80% de la población mundial está ubicada en las costas. Y el otro 20% en los márgenes fluviales. Si nos vamos a buscar las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, en ríos, Egipto, en ríos, prácticamente la civilización del Indo, en el Ganges Brahmaputra, en ríos, ¿y dónde están las civilizaciones costeras? Si hoy en día toda la economía mundial se pone en las costas, ¿por qué en la antigüedad no?
en la antigüedad estarían en las costas, pero no en las costas, como decía antes mi amigo Pepe Orihuela, no en las costas de hoy en día, en las costas de entonces. Y como el nivel del mar se mueve, pues entonces las costas de entonces no estarían en el mismo sitio que las de ahora. Y además, como hay sedimentación y erosión, las costas de entonces no estarían en el mismo sitio que las de ahora. Vamos a intentar desentrañar esto un poco. Luego están las mareas. Todo el mundo sabemos que las mareas suben y las mareas bajan, y me delimitan una franja costera que está delimitada por las horas de exposición y sumersión, estableciendo unas cosas que se llaman los niveles críticos. Pero las mareas también son corrientes que en las mareas vivas son más fuertes, en las mareas muertas son menos fuertes, y estas distribuyen todo el sedimento en el interior de los sistemas costeros. Y en los sistemas costeros es donde se supone que los antiguos, en los sistemas interiores, los estuarios, los deltas, es donde se supone que los antiguos ponían las cosas, ¿no? Por eso es importante tener controlada la marea, en franja intermareal, submareal, supramareal, con corrientes máximas y demás. Y el nivel del mar. Fijaros que el nivel del mar, la curva de movimientos del nivel del mar la tenemos muy bien estudiada los geólogos en diferentes sitios, pero en el Golfo de Cádiz no está muy bien estudiada. Fijaros, ¿qué hizo el nivel del mar? Pues cuando acabó la glaciación, se derritieron los hielos de los polos, glaciares que antes llegaban hasta media Europa o hasta, por ejemplo, teníamos glaciares en el Central Park de Nueva York, todo eso se derritió, en la Antártida también, y el nivel del mar subió 100 metros. Las curvas del nivel del mar se han estudiado en nuestra plataforma continental, y entonces, por ejemplo, aquí arriba están representados los años, hace 12.000 años, hace 0, es decir, hoy en día, hace 1.000 años, hace 2.000, hace 3.000, hace 4.000. Fijaros que si nosotros cogemos los sedimentos que tienen turba en los fondos marinos, estudiamos los microbichitos, la micropaleontología de esas muestras, y vemos a qué profundidad se depositaron esas muestras, y le ponemos edad, podemos establecer una curva del nivel del mar que estaba muy bien establecida en este tramo, pero aquí faltaban datos. Ahí faltaban datos. Antiguamente, ¿qué pensaron? Pues si esto viene para arriba y esto viene así, donde las dos curvas se unen, el nivel del mar llegó a la posición actual hace 6.000 años. Eso a los arqueólogos, a los historiadores, les ofrecía una postura muy cómoda. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que desde hace 6.000 años nuestra costa ha sido la misma. Por lo tanto, todo el periodo histórico, protohistórico y prehistórico, el nivel del mar está donde mismo y la costa está donde mismo. Para mí, para los historiadores es súper cómodo, porque no tengo que buscar debajo del agua. Sin embargo, antes, el nivel del mar, como decía Pepe, estaba bastante más abajo. Hace 11.000 años estaba 40 metros por debajo del nivel del mar actual. Pero es que ya hoy en día se conocen estos datos, y aquí se sabe que ha habido aquí unos saltos donde el nivel del mar ha llegado a nuestra postura. Esto está influenciado por la tectónica, como he dicho antes. El nivel del mar ha llegado a nuestra posición no hace 6.000 años, sino hace 4.000. Más o menos. 4.000, es decir, la posición del nivel del mar ha tardado en llegar al sitio actual un par de miles de años después. Eso ya no pone en una posición tan cómoda a los historiadores, porque eso obliga a la época megalítica a buscar la línea de costa por lo menos 5 o 6 metros por debajo del nivel del mar actual. Entonces eso obliga a meterse debajo del agua y a buscar las antiguas ciudades de la época megalítica debajo del agua. Esa postura es muy cómoda. Buscar debajo del agua hace falta pasta. Fijaros, nosotros tenemos que lo que decían antes es que hace 6.000 años el nivel del mar invadió los sistemas costeros, invadió los valles fluviales, y todos los valles fluviales, la línea de costa actual está representada por estos puntitos: Guadiana, Piedra, Odiel Tinto, Guadalquivir, no me metió para Cádiz. Y entonces el nivel del mar invadió esas líneas de costa ahí. Eso no es así. Esta es la postura de hace 4.500 años. Realmente tendríamos
una posición de la línea de costa hace 6.000 años, en la que amplias partes de nuestra plataforma continental actual estarían emergidas. Por ejemplo, aquí al lado en Chipiona, pues tendríamos Tor Bajo de Salmedina fuera al agua, todos los mojinos que están entre Chipiona y Rota estarían fuera al agua, en Huelva toda una amplia plataforma por delante de los acantilados de Mazagón estarían fuera del agua, nuestros estuarios serían mucho más estrechos. Entonces, y el Guadalquivir, fijaros que el Guadalquivir, ahí había un estuario anterior del Guadalquivir de hace 120.000 años. Entonces, todas esas marismas de ese estuario viejo todavía estarían emergidas. Eso hace que el Guadalquivir evolucione, aparte que es uno de los sedimentos, uno de los ríos más turbios de Europa, del mundo, equivalente al Yangtze en China, pues evoluciona muy rápido. Ahora vais a ver que comparado con el Odier, el Tinto, el Guadiana, el Guadalquivir evoluciona tela de rápido. A partir de ahí, pues hace 4.000 años ya tenemos la invasión y fijaros que hace 3.000 años el Guadalquivir ya se ha rellenado de sedimento. ¿Por qué? Porque tenía muy poca profundidad, estaban las marismas viejas ahí y evoluciona muy rápido. Y a partir de ahí empieza a llegar la arena del Guadiana al resto de la costa, empiezan a construirse islas barreras y todo esto evoluciona muy rápido. Fijaros, ya tenemos aquí la época de Colón, con unos sistemas costeros bastante parecidos a los actuales. Vamos a ir a hacer reconstrucciones un poquito más precisas. Y para esto, como decía, marco cuál es la metodología. Quiero que entendáis la fiabilidad que tienen estos datos y estas cartografías que yo voy a poner ahora aquí, porque esto se hace con una metodología que no es fácil ni es barata. No, hasta ahora venía cualquiera, se inventaba un mapa y pues ya está, ya me he inventado el mapa y venga, ahora que lo usen. Estos mapas no son inventados y os voy a decir cómo se hace un mapa de esto. La importancia que tiene la metodología como en el método científico, como decía Pepe. Pues, yo parto de una cartografía actual, donde yo soy capaz de reconocer en forma de diferentes colores los ambientes que yo me encuentro en un sistema costero. De un color las marismas, de otro color las playas, de otro color las dunas. Lo que están colorados son las zonas ocupadas por el ser humano. Y establezco una cartografía. Pero en esa cartografía yo soy capaz de ver rasgos como dónde están los canales, como dónde están los sistemas de línea de costa antigua. Soy capaz de verlo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque además yo dispongo de fotografías aéreas antiguas de cuando, por ejemplo, esta foto es de 1956 del vuelo americano, donde el grado de ocupación de las zonas costeras era mucho menor. No estaban nuestras industrias, no estaban nuestros complejos turísticos en la costa. Entonces yo puedo ver rasgos naturales. ¿Por qué tengo yo que ver rasgos naturales? Porque resulta que esos rasgos naturales yo los puedo traducir directamente de la foto antigua a una cartografía de esa fecha antigua. Pero si yo me voy a los mapas históricos, yo pillo un mapa del siglo XIX o pillo yo puedo directamente ver los rasgos de ese mapa, interpretarlo en la foto actual y poner las cosas en su sitio. Porque es que resulta que los mapas antiguos, y cuanto más antiguos, peor, no tienen una geometría que sea una geometría real. Es decir, los antiguos veían y pintaban, por aquí hay un canal, por aquí hay un río, por aquí hay un brazo, aquí había una playa, aquí había una isla barrera. Pero la posición de esas cartografías antiguas no es la misma. Es decir, no puedo traducirlo a una posición real, a unas coordenadas geográficas reales, porque ellos no pintaban con una geometría real. Entonces yo tengo que traducir la geometría de los documentos de las cartas antiguas a la geometría real. Y la única manera que tengo es identificar rasgos y buscar canales en las fotos, en las cartografías antiguas, identificarlo con canales actuales y posicionarlo en el mismo sitio. Cuanto más antiguo me voy,
Yo, por ejemplo, en el 1860, en el siglo XIX, pues yo puedo identificar todos los bajos de los 10, puedo identificar todas las formaciones de barreras o de playas antiguas, cómo eran de extensas nuestras marismas, pero en las cartografías más antiguas, hostia, yo no tengo una geometría que yo pueda traducir directamente a la geometría actual. Entonces tengo que hacer un esfuerzo más grande por buscar estas islas que están aquí en el Odiel, o estas islas que están ahí en el Tinto, o este canal que comunicaba el Odiel y el Tinto en las cartografías antiguas, buscarlo en la foto aérea actual y decir, hostia, pues este canal es este. Pues entonces no lo puedo... Si me entendéis, no puedo traducir la geometría antigua, pero puedo buscar esos elementos en la cartografía actual y pintarlo en la cartografía actual. Y reconstruir mi mapa donde yo tengo ese canal que veis ahí, pues este canal, donde este canal lo traduzco, las orillas eran más hacia allí, interpreto los ambientes sedimentarios, con estos celestitos, las marismas, con esto, y me hago mi mapa. Vale, hasta donde tengo cartografías antiguas, es fácil. Vale, pero ¿y cuando no tengo cartografías antiguas? Espérate que esto se queda cogido. Bueno, cuando no tengo cartografías antiguas, geología. ¿Vale? Geología, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que coger sondeos, tengo que trabajar con geofísica y tengo que trabajar con cronología. Os voy a poner el ejemplo de la Ría de Huelva y lo mismo lo extendemos luego al Guadalquivir y a la Bahía de Cádiz. ¿Qué hicimos en Huelva? Coger todos los sondeos que se habían hecho en la historia del puerto de Huelva, hacer una base de datos, veis, está hecha en... Analizamos 518 sondeos, 254 sondeos de vibración, y en cada uno de estos sitios pues establecimos la posición de esos sondeos con sus coordenadas geográficas. Luego, en esa base de datos yo pincho uno de esos sondeos cualesquiera y me salen los datos del sondeo. Y si yo pincho aquí, directamente me sale la columna del sondeo. Con esto tengo una red de cómo es el subsuelo de la ría absolutamente extensa. Si yo establezco perfiles de correlación de los sondeos y yo clico en cualquier perfil, por ejemplo, en este perfil me va a salir qué número de perfil es, y pinchando aquí me va a dar el perfil, es decir, cómo es el fondo de la ría, cómo son cada una de estas cosas, son lo que llamamos nosotros los cuerpos sedimentarios. Estos son, los más oscuros son arcillas, estos grises son arcillas arenosas, estos amarillos son arena, estos son gravas, ¿vale? Y estos son cuerpos más antiguos, es decir, lo que está por debajo de los sedimentos del estuario actual. Hay otra manera, que esas correlaciones, yo hago perfiles sísmicos, empleo geofísica, hago perfiles sísmicos, por ejemplo, este está hecho desde el muelle Levante en Huelva, esta es la Punta Arcebo, aquí es donde engancha el estuario del Tinto y este es el canal del Padre Santo. Y si yo a esto le pongo encima sondeos, aquí tenéis un sondeo, y yo aquí veo superficies, veo geometría de lo que llamamos los cuerpos sedimentarios, pero no sé qué material es. Pero si yo pongo aquí el sondeo con los materiales que son, al final yo puedo saber esos materiales, puedo establecer líneas de contacto entre un material y otro, establecer cuáles son los cuerpos sedimentarios y además sé cuál es el material que hay dentro y establezco cómo es la ría por debajo. ¿Vale? Entonces yo puedo saber que aquí hay momentos en los que hay algo que erosiona todo y me rompe la
continuidad geológica entre los materiales de abajo y los materiales de arriba. Esos momentos son momentos disruptivos, es decir, algo muy energético llega, arrasa con el fondo, lo erosiona todo y supone un punto de partida nuevo para empezar a sedimentar otra vez. Eso no es ni más ni menos que los tsunamis. Y además cada tsunami primero erosiona lo que hay antes y luego me deposita una capa de conchas que yo puedo datar. Y puedo ponerle fecha no solo a los tsunamis, sino le puedo poner fecha a cada una de estas capas de sedimento. Como yo sé a qué profundidad están, lo que estoy haciendo en definitiva es ponerle fecha a diferentes superficies de cómo estaba el fondo en esa época. Yo agarro sondeos de ahí y con estos esquemas tridimensionales que tengo aquí, puedo determinar a qué profundidad estaba el fondo en cualquier momento de la historia, si yo le meto cronología, es decir, si yo soy capaz de datar las diferentes capas y las diferentes capas de tsunami. Con esto consigo dos cosas. Primero, saber cuándo han ocurrido los principales tsunamis en el Golfo de Cádiz. Aquí os pongo el ejemplo de la ría de Huelva, pero después cuando lo hago para Guadalquivir o lo hago para Cádiz, para la bahía de Cádiz, las fechas salen las mismas. Por lo tanto, eso quiere decir, cuando llega un tsunami no es que llegue a Huelva. A Huelva llega uno y a Cádiz llega otro, no, a Huelva y a Cádiz llega el mismo. Entonces, eso quiere decir que las fechas que me salen para las tsunamitas de Huelva, las de Cádiz o las del Guadalquivir, son las mismas. Eso demuestra que lo que yo estoy datando son realmente tsunamitas, pero es que además los últimos 5 tsunamis se conocen bien. El del terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755, el de 26 de diciembre de 1531, el del año 935, el del año 881, el del año 395. Eso hubo gente que los vivió y lo escribió. Entonces, si yo dato tsunamitas en esa fecha, sé que esos depósitos son depósitos de este tsunami que era conocido. Es cuestión de buscarlo en los sondeos más profundos y delimitar cuántos hubo en época antes de la historia. Y hubo 14, ¿vale? Y acabo con los tsunamis. De ahí, además, puedo datar en la superficie las bandas de sedimentación que dejaron los tsunamis. Entonces puedo datar, por ejemplo, que ahí tengo una del 3200 antes de ahora, más o menos 100 años, del carbono 14, 3050, 2860, 1270 o 910. Es decir, lo que voy haciendo en definitiva es formaciones superficiales. Yo puedo saber qué edad tenía esa isla que dejó el tsunami. Lo mismo esto que está para la ría de Huelva, esto es Isla Salté, pues lo mismo se ha hecho para Guadalquivir y lo mismo se ha hecho para la bahía de Cádiz. No, esto es antes de ahora. Para antes de Cristo habría que quitarle 1950 años. Con esto yo puedo hacer cartografías de épocas antes de la historia, antes de tener cartografía antigua. Me puedo meter en épocas prehistóricas, protohistóricas. Yo puedo salir de aquí en el 890 o, por ejemplo, me puedo ir al año 100 antes de Cristo o al año 1100 antes de Cristo. ¿Vale? Fijaros que estas fechas no están puestas aquí porque sí. El año 1100 antes de Cristo es el principio de lo que se conoce aquí como nuestra época tartésica. Hubo un tsunami ahí. Y las líneas de costa en la ría de Huelva estaban establecidas así. El estuario del Odiel estaba prácticamente vacío. Fijaros estas islas aquí que aparecían en alguna cartografía antigua, en el Odiel o en el Tinto. Ahí me falta, allá arriba me faltan datos. Isla Salté era mucho más pequeñita, estaba en los ganchos del Almendrá, esta es la isla de la Punta Arsebo, la isla de Arenilla. Es decir, pero fijaros que en esta época Huelva estaba aquí. Ya estaba ahí la primera ciudad, en una península, Nesós, ¿vale? En la anterior, el año 100 antes de Cristo, estamos hablando de épocas romanas. ¿Y por qué he puesto esas dos fechas?
¿Por qué he hecho esas dos reconstrucciones? Pues esas dos reconstrucciones están hechas a mala leche. Porque esta es la época que vino Avieno. Avieno es un tío que cogió un documento que se llama el Periplo Massaliota y lo que describía, que se ha perdido ese documento, lo que describía el Periplo Massaliota, el de la época tartésica, el tío viene aquí en la época romana, 900 años después, y viene buscando los elementos geográficos que decía el Periplo Massaliota en la costa. Lo que decía el Periplo Massaliota era en una costa como esta, y viene buscando en una costa como esta las descripciones que habían hecho 900 años antes en la costa otra. No las encuentra, no le salen las cuentas, no encuentra lo que él busca en el sitio donde dice el Periplo Massaliota. Entonces él hace sus componendas. Entonces te dice, hombre, el Golfo Tartésico no me cuadra a mí que esté a 2 días de navegación de Cádiz. A mí me cuadra que esté a 2 días de navegación de las columnas de Hércules. Y cambia todo. Bueno, pues las referencias de Avieno es la referencia que todos los historiadores, todos, con mayúsculas negritas y con letras así de grandes, todos los historiadores cogen para decir, incluido Schulten, que Tarteso estaba en la desembocadura del Guadalquivir. Ahora os voy a enseñar la desembocadura del Guadalquivir en la misma época. Entonces, no se parecen. Avieno se equivocó porque vino 900 años después intentando identificar elementos de una costa que estaba evolucionada 900 años menos. No sé si me entendéis. Bueno, una costa con la otra costa. Aquí, esto era un palus para los romanos. En la época de Avieno esto era un palus. Palus es un medio palustre, con marismas emergidas que se inundaban con la marea, y no era un lacus como este. No era un entrante costero con unas amplias bahías y una península, donde tú atravesabas el sistema de islas y te encontrabas un espacio amplio interior. Entonces no dio con la tecla. Pues este error, desde Avieno, lo han venido cometiendo todos los historiadores que utilizan los textos de Avieno como referencia. Este mapa es el mapa del 4000, de 2500 a.C., es decir, del 4500 antes de ahora. Es decir, no había nada, el nivel del mar acababa de llegar a la posición actual, no le había dado tiempo a la arena a formar barreras en la desembocadura, o no le había dado tiempo al fango a formar marismas ni llanuras de marea. El nivel del mar acababa de subir y acababa de inundar nuestras costas. Ahora vámonos al Guadalquivir. Es decir, nosotros podemos hacer una reconstrucción de el 600 a.C., el 100 a.C., el 1492, cuando salió Colón, el 1860, y hacer un dibujo animado de cómo ha ido cambiando, nuestras costas, cómo ha sido la evolución de este sistema costero a lo largo del periodo, empezando desde la protohistoria hasta, pues podríamos empezar desde la prehistoria, con el primer mapa de la invasión del nivel marino, y traérnoslo hasta nuestros días, con toda nuestra actividad industrial. Hay otros sistemas, como os he dicho, en el Golfo de Cádiz. Más hacia el Guadiana está la isla de la Higuerita, donde actualmente está Isla Cristina y de donde es nuestro querido Manuel Carrasco, que tanto nos gusta como canta. Bueno, pues esta es Isla Cristina. Curiosamente, esta le dicen Punta Caimán, y fijaros la forma de cocodrilo que tiene la isla, ¿no? Era una isla, ya no lo es. Y esto os lo traigo aquí porque con las cartografías antiguas nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando Isla Cristina, incluyendo los destrozos que hizo el tsunami de 1755, donde aquí mató 1000 personas. Bueno, ¿y esto por qué os lo pongo? Porque en la bocana de la salida del Caño Carrera han aparecido aquí restos de un templo romano sumergido. Entonces la gente rápidamente, ¡oh, está sumergido! Esto está 9 metros por debajo del agua. ¿Eso quiere decir que en el tiempo de los romanos estaba a nivel del mar 9 metros más para abajo? No. La geomorfología es capaz de explicarla, la evolución costera es capaz de explicarlo.
En el siglo I a.C. teníamos una isla anterior que estaba más para adelante que la actual. Viene en el siglo XVIII un tsunami, ha venido antes el tsunami, vino en el 1531, destruye esa primera isla barrera y esos restos quedan en una capa aquí delante y la isla se echa para atrás con el tsunami. Después viene en el siglo XIX, viene arena nueva del Guadiana, me construye una isla por encima y deja los restos del templo en una capa llena de restos arqueológicos metida entre las dos islas. Y ahora vamos a pegarle al terreno, esto aquí está al sur, allí está al norte, es decir, aquí está el mar y allí están las marismas. Le pegamos al canal, le pegamos ahora un corte transversal. Esta es la isla, aquí están los restos y el canal empieza a migrar como un meandro y empieza a erosionar este lado y empieza a sedimentar en el lado contrario. Todo el canal se me empieza a trasladar hacia aquí. Ese canal es este canal que está erosionando este lado, con las dos islas, 1 y 2, está erosionando este lado y los restos están aquí debajo. Como este meandro se me empieza a echar para allá, sedimentando aquí y erosionando el otro lado, los restos van cayendo al fondo del canal donde se me van acumulando y es donde hoy en día me lo encuentro. Pero si yo retrepo buceando por esta pared, me encuentro los restos a media pared. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando me encuentro evidencias arqueológicas, tengo que ponerlas en su contexto histórico de la costa de ese momento y saber por qué los restos están ahí interpretando la evolución de la costa. Vámonos al estuario del Guadalquivir. El estuario del Guadalquivir, lo que yo voy a decir aquí, no lo ha hecho mi equipo de investigación. Bueno, lo ha hecho uno de los miembros de mi equipo de investigación, que se llama Antonio Rodríguez, que Antonio Rodríguez es de Sanlúcar de Barrameda, hijo, nieto, bisnieto de guardas de Doñana. Él vivió en Doñana hasta los 14 años y su tesis doctoral la hizo en Doñana y todos los trabajos que ha hecho en su carrera de investigación los ha hecho aquí en Doñana. Con todo el sistema de dunas que tenemos aquí, que cada duna se puede datar por las hierbas que tiene debajo. Bueno, pero también en este sistema hay unas formas aquí que se llaman chenier, que esos chenier son evidencias de líneas de costa antiguas que dejaron los tsunamis, porque cuando tú haces un sondeo en el chenier, directamente debajo te encuentras marismas. Eso quiere decir que cuando el tsunami llegó ahí, me depositó las conchas, ahí arriba, encima de marismas antiguas. Es decir, las marismas ya estaban antes que llegara el tsunami. Bueno, pues mi colega se ha dedicado a ponerle fecha a todos esos chenier, con lo cual tenemos dos cosas. Primero, la fecha en la que han llegado los tsunamis, que ahora veréis que son las fechas las mismas que tenemos en Huelva, pero además me posicionan las fechas de las antiguas líneas de costa. Cuando yo agarro sondeo y empiezo a meterle cronología, ahí tengo el nombre de mi colega, empiezo a meterle cronología, al final tengo esas fechas, ¿no? Metodología que ya no me iba a explicar otra vez porque ya la he explicado en el O10, pero la metodología es la misma. Al final, ¿qué tengo? Tengo que yo puedo ir marcando líneas de costa y ponerle edad. Aquí tengo la línea de costa del 2100, 110 antes de Cristo, es decir, un tsunami de final de Calcolítico. Aquí tengo las líneas de costa de 1658 antes de Cristo. Aquí tengo las líneas de costa de el 1123 antes de Cristo, 1100 principio de Tarteso. Daos cuenta que el carbono 14 me ofrece un más menos que no es tan preciso, por ejemplo, como las cerámicas o esto cuando datan los arqueólogos. Aquí tengo las líneas de costa del 150 de nuestra era, es decir, un tsunami de época romana. Eso quiere decir que la línea de costa veis que ha ido avanzando, pero también quiere decir una cosa, que en tiempo tartésico, en tiempo carcolítico ya la línea de costa estaba aquí. Y en tiempo tartésico la línea de costa estaba aquí. Entonces, esto es mentira.
A veces de una puñetera vez, y puñetera con mayúsculas en negrita y subrayado, los historiadores dejan de utilizar este puñetero mapa como referencia de las costas tartésicas. ¿Vale? Y si hay algo aquí, un historiador, que se aplique el cuento. Esto, además, es que aparece en la Junta de Andalucía, como la referencia cartográfica para todo lo que hay, para todos los asentamientos arqueológicos de época tartésica, de los alrededores. Este mapa que es inventado y en los que Schulten no se gastó ni un centavo en lo que le costó el papel. Esta línea, esta flecha la puso ahí porque le dio la gana, y esta línea de costa la puso ahí porque le dio la gana. Si lo comparáis con la cantidad de dinero que se ha invertido en hacer esto, donde se han pagado un montón de campañas de sondeo, donde se han pagado un montón de dinero, se han gastado un montón de dinero en conseguir los datos de superficie y los datos del fondo, ¿vale? Pues entonces yo le echaría más cuenta a esto que a lo otro. Y de esto no, evidentemente, documentales de National Geographic, esto no, inventado. Esto sí le he hecho más cuenta, porque está hecho con la metodología que hemos dicho antes. Las formaciones de tsunami que están puestas, quiere decir que esta marisma ya estaba para que el tsunami se depositara encima de la marisma, y en el 1150 a.C., yo he identificado mi compañero Antonio, los canales que son rasgos que puedo ver en la cartografía de hoy en día, son más anchos, y con todos los sondeos que hay ahí abajo yo puedo saber qué profundidad tenían esos canales y por trigonometría qué anchura tenían. Y entonces se puede hacer una reconstrucción que es esta, y no para la época del principio de Tarteso. Esta reconstrucción, o por ejemplo, para la época romana, esta reconstrucción con la isla de Costa, y la Gaida era una isla, y esto sí está estudiado por los arqueólogos y demás. Esto es lo que se encuentra a Vieno cuando Vieno, y compararlo con la de la Ría de Huelva. Esto es lo que había en época tartésica, es decir, venía buscando rasgos que no encontraba, y se encontraba otra cosa, interpretó lo que le dio la gana. ¿Vale? Fijaros, 1150, 200. En esos 900 años, la línea de costa ha avanzado todo esto, las marismas han avanzado todo esto, los caños se han hecho más estrechos, y entonces no encontramos. Yo sé que a mucha gente le jode, porque me diréis, es que, Michael, en Coria hay conchas marinas de esas épocas, pero es que todos estos canales son canales de marea, y como son canales de marea son de agua salada, y las conchas que habitan estos canales de marea son conchas de agua salada. Y ahí arriba lo que hay, ¿podríamos decir que es un puerto de mar? Pues sí, porque esto es un sistema costero, y tú podías navegar por agua salada por cualquiera de estos canales y llegar hasta arriba, hasta la mismísima Sevilla, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todo esto fuera una enorme bahía hasta estos tiempos. Estas dataciones te demuestran que no lo fue. ¿Y los tsunamis entraban hasta arriba? Hay por ahí algún trabajo de historiadores que dicen los tsunamis entraron hasta Sevilla hasta hace muy poco tiempo. Por lo tanto, todo era un sistema abierto. No, no era un sistema abierto. Para eso hace falta entender cómo funciona un tsunami. Y un tsunami funciona como la marea, es una ola de longitud de onda amplia. Y cuando entra por un canal, se amplifica, porque esto es un embudo. Y por un canal se amplifica y puede coger más altura que la de fuera. Esto no lo tienen en cuenta las modelizaciones hidrodinámicas que han hecho algunos investigadores, ingenieros. La onda, cuando entra por estos canales, se amplifica y puede llegar a Sevilla con más altura de la que tiene aquí, porque cuando tú has estrechado el canal,
la onda no tiene más remedio que para meter el mismo volumen de agua por un sitio cada vez más estrecho que amplificarse, ¿vale? Por lo cual, sí pueden llegar tsunamis a Sevilla, aun siendo una situación de interior. Vale. A partir de ahí, mi compañero Antonio reconstruye toda una evolución datando cada vez más formas superficiales y cada vez más sondeos en profundidad, y te hace una evolución de cómo evolucionó todo el sistema de cierre del estuario del Guadalquivir, que es una evolución compleja. Aquí estamos en el torno a los romanos y más para adelante, pues llegando a la Edad Media, ¿no? Lo que quiero decir es que todo este estudio lleva una metodología precisa y cara. Y entonces, yo por lo menos me da un montón de coraje de que todo esto que está publicado, y además está publicado internacionalmente y internacionalmente aceptado, los historiadores ni lo miren y sigan poniendo mapas inventados. Si comparamos en la ría de Huelva con el estuario del Guadalquivir, en la época cuando estaba Tartessos activo, veis que si algo cuadra con lo que se supone que tiene que ser Tarteso, yo ahí lo dejo. Y cuando viene Avieno, lo que había era muy distinto. Esto a mí hay que darse cuenta de la diferencia de escala. El gran entrante costero que había cuando viene Avieno era el Guadalquivir. Él no fue capaz de reconocer en la ría de Huelva lo que decían, lo que había dicho el periplo Masaliota. Entonces, claro, tiene que hacer las cuentas de otra manera. Yo no puedo contar 2 días de navegación de Cádiz. Tengo que contar 2 días de navegación desde el Estrecho de Gibraltar para que me cuadre con el Guadalquivir, porque el Guadalquivir no está a 2 días de navegación de Cádiz. Entonces, manipula los datos del periplo Masaliota para que le salgan las cuentas. Si Avieno se equivocan todos los que tienen en cuenta los textos de Avieno después. ¿Y la bahía de Cádiz? En la bahía de Cádiz yo le tengo mucho cariño porque yo hice la mili aquí, en el Castillo San Sebastián. Y veis aquí el oleaje cómo entra refractando en este bajo y en este bajo pasando por aquí. Esto es un canal que se supone que continuaba por debajo de la ciudad. Apliquemos la misma metodología. Esto tampoco lo he hecho yo. Esto, si nos vamos a los antiguos, pues si nos vamos a los textos antiguos, nos dicen que en Cádiz lo que había eran 2 islas, la isla de Cotinousa y la isla de Eritrea. Esto lo ha hecho mi compañero de la Universidad de Cádiz, Javier Gracia, con su compañero y colaborador Carlos Alonso, y ellos lo que han hecho es aplicar la misma metodología a la bahía de Cádiz. Hartarse de hacer sondeos en la bahía de Cádiz y hartarse de gastar dinero en dataciones. Y entonces me hacen estas reconstrucciones, que estamos aquí en el 900, entre el 900 y el 500 a.C., es decir, más o menos época tartésica, o esta en el 100 a.C., más o menos época romana. Bueno, el principio de la época, de cuando llegan aquí los romanos. Si nosotros nos vamos a la ciudad de Cádiz y hacemos sondeo, este trabajo es de Darío Bernal Casasola y colaboradores, que me lo mandó no hace mucho tiempo en un correo electrónico. Cuando publicó el trabajo me dice, Guillo, ahí lleva eso para que lo tenga en cuenta. Este se hartó de hacer sondeo, verá. Cada vez que hacen un edificio en Cádiz, salen cosas de abajo. Y entonces, además, es que es obligatorio que para que tú hagas un edificio o modifiques un edificio histórico o lo que sea, sepas cuál es el subsuelo. Entonces hacen sondeo. Pues este hombre se dedicó a coger todos los sondeos que habían hecho en edificios de la ciudad de Cádiz y se dedicó a ver qué había debajo de cada edificio. Y en un edificio concreto, pues hizo varios sondeos, tuvo acceso directo a la información de los sondeos y dató. Y describió la misma metodología que os expuse antes para la ría de Huelva. Ahí tenéis la información de las cajas de los sondeos y con esa información, datando las diferentes capas, él localiza dónde estaba el canal que empieza en la caleta, que os he enseñado la foto de antes, y que atraviesa Cádiz por la mitad. De tal manera que lo hizo de una forma tan fina que dijo, debajo de este edificio está,
debajo de este edificio no, debajo de este edificio está, debajo de este edificio no, y delimitó el sitio exacto por el que ese canal pasa por debajo de la ciudad de Cádiz, dividiendo a Cádiz en dos. Entonces, está claro que en Cádiz tenía dos islas, la isla de Eritrea y la isla de Cotinousa. Claramente. Y me vais a decir, bueno, pero espérate, a lo mejor esta isla no era tan larga, porque estos son sedimentos de arena actuales. Aquí hay una playa, que es una playa donde está el Ventorrillo Chato, eso llega hasta San Fernando y es una playa actual. Y tiene dunas. Entonces, ¿y si esa playa actual no estaba ahí porque ha sedimentado después y las dunas? No, porque es que esa playa actual tiene muy poca arena y debajo hay una playa antigua de hace 120.000 años. Es decir, que aquí esto ya era una isla de roca antes de que se depositara la arena de las playas actuales y de las dunas actuales. Eso quiere decir, con arena o sin arena, esto era una isla que era así de larga. ¿Vale? Esa isla, es más, llegaba a San Fernando y seguía para adelante, recta, hasta el castillo de la isla Santipetri. 120.000 años. Esto es de... Él hace dos reconstrucciones, una para la época tartésica y otra para la época romana. Lo único que se diferencia, porque esto es roca y esto es roca, lo único que se diferencia es que este canal estaba más lleno de sedimento o menos, y era más estrecho o más ancho. Y aquí hay una zona que se estrechaba y no era navegable. Si os fijáis en la cartografía que había hecho antes Javier Gracia, esta zona ya la pone unida, en épocas romanas ya la pone unida, porque no era navegable. Entonces la interpretación de Casasola y de Gracia no son exactamente iguales, porque las dataciones le dan distinto. Pero lo que sí es cierto es que estas reconstrucciones no se las ha inventado nadie, llevan detrás ciencia, llevan detrás datos y llevan detrás un montón de pasta que hace falta. En este caso la pasta, ¿quién la puso? Pues cada constructor de cada edificio, que lo obligaron a hacer un sondeo. Y entonces todos esos sondeos han ido para cultura, y este hombre lo que se ha dedicado es ir a cultura, a sacar las cajas de los sondeos. No, estos son las almadrabas y estas cosas, ¿no? Son reconstrucciones. Bueno, pues yo creo que ya os he castigado bastante, y lo que os he venido a decir es que para estudiar las civilizaciones antiguas, para estudiar cada momento histórico, en cada momento de la historia, a lo largo de toda la historia, no podemos hacerlo con una costa estable y fija, con la foto de hoy en día, sino que tenemos que poner cada costa en el momento histórico que le corresponde. Y con el consiguiente palo o castigo para la gente que hace lo contrario, se inventa las cartografías o utiliza cartografías inventadas en vez de recurrir a estos trabajos que están con mucho dinero invertido, pero además que están publicados y son de libre acceso. Entonces, pues que accedan y se los lean y los utilicen en vez de seguir utilizando cartografías inventadas de 1929. Así que nada, muchas gracias, y muchas gracias, Pepe, por venir. Tenemos poco tiempo, tenemos un momento para hacer. Yo tengo una, traeré luego, tú tienes otra y tú tienes otra. Pues venga, claro. No era sobre el islote de Santipetri al final, que siempre se ha hablado, que si era, ahí tenía una vía romana que iba hasta Cádiz por lo que queda, que era una cartera de Pedro Federal, y por eso tiene esa forma plana actual. Pero realmente entonces estuvo unido, o sea, esa franja con la isla de Cotinousa. Estuvo unido, es decir, si te vas a la playa Camposoto, la playa Camposoto antes no estaba ahí, estaba encima de la línea que iba entre el islote de Santipetri y Cádiz. Lo que pasa es que la erosión costera ha hecho que el mar, los temporales, vayan pasando por encima de las dunas y retranqueando toda la isla y echando toda la playa de Camposoto. De hecho, si te vas a Camposoto, cuando vas a la marea, verás que hay fango en la playa, que son las marismas antiguas que estaban detrás de la isla Camposoto, que como la isla se ha echado para atrás, las marismas han salido por delante. Sí, hace unos años un
Entonces, ahí el Centro de Arqueología Subacuática de La Caleta, Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, ha encontrado un barco, también con colaboración con Javier Gracia, han encontrado un barco que había encallado en la playa, y entonces se ve que este barco no está en la playa de ahora, sino que está no sé cuántos metros más para la isla. Es decir, entonces podemos ver la evolución de moverse hacia continente que está teniendo la playa Camposoto. Entonces, la playa Camposoto antes estaba encima de la isla y ahora se ha ido retranqueando para atrás por el asunto. Bueno, enhorabuena por la disertación tan metodológica que nos ha hecho. Ahora, yo he visto algunas mapas, no sé si será correcto o no, pero yo he visto algunas mapas como que tanto el río y el Pinto y el Odí, por lo que detrás de las dunas móviles que hoy tenemos, había un canal que llegaba a la cocina. No sé si eso es técnico o... Desde Tinto y el Odiel hasta el Guadalquivir no puede haber ningún canal, están los acantilados en medio. Entonces, no puede haber ningún canal que comunique, que comunicara en el pasado No, porque tendría que haber alguna cicatriz de haber estado eso ahí, es decir, en forma de depósitos de marisma o rellenos fluviales, y no existe eso. Yo tengo una pregunta nada más rápida, y es que, según tú has puesto ahí, como la representación del lago Ligustino allá en el 1200 o Sinus Tartesio, llegaba el mar hasta Regia. Es que ahí en el mapa que has puesto hay una... El mar llegaba a Asta Regia seguramente en el 2500 a.C., cuando el mar invadió el entrante costero de la desembocadura del Entonces, Guadalquivir. en el 1200 no hay... En el 1200, si no hay un canal que comunique esto con Asta Regia... Ahí ha puesto una zona amarilla. Eso es ya adentro. No, es que eso es lo que nos interesa a nosotros, estamos aquí. Queremos saber si abajo había algo. Asta Regia está aquí. Asta Regia está entre estos dos brazos. Alguno de estos brazos podía llegar hasta aquí, pero donde claramente... Esto es verde Esto es marino. Es marino. Esto es verde, es marino. Que ahí las marismas están en celeste y aquí están en verde. Vale. Porque la reconstrucción aquella la ha hecho uno y esta la ha hecho otro. Aquí, Asta Regia, estando aquí, Asta Regia está en una península entre Pero aquí dos canales. estamos hablando 200. ¿Hay alguno de anterior? Este sería el mapa de cuando se inicia Tarteso. De cuando se inicia Tarteso. Entonces aquí tenemos canales que llegan hasta las orillas de esta península. Pero Que podría haber habido en esta marisma un canal practicado por el hombre. sí, porque esto está hecho, claro, aquí no hay sondeo. O sea, que yo podría haber practicado un canal incluso por aquí. No, seguramente lo habría más estrechito que no sale en la foto. Vale. Porque aquí no está cada canal. Aquí está cada canal pequeño que drena toda esta marisma. O sea, que un tenirreñe podría pasar por el canal aquí. No, hombre, yo que quería que nos diera la posibilidad, porque si no, no acaba de chafar todo. Pero es que en el 2500 antes de Cristo toda esta marisma no estaba. Entonces la línea de costa estaba aquí, pero en el 2500 antes de Cristo, es decir, en época carcolítica, Vale. final de carcolítico, O sea, en el carcolítico llegaba aquí. al final del carcolítico. Al principio del carcolítico estaba el nivel del mar 5 o 6 metros más para abajo. Entonces la línea de costa no la podemos buscar aquí, la tenemos que buscar más para... Vale. Bien. Bueno, pues nada, yo siento ahora una vergüenza tremenda teniéndole a este señor que entregarle el libro nuestro de Asta Regia, porque está el mapa de su iglesia. Y está el mapa que yo le voy a jurar, ahora mismo que no se volverá a repetir. ¿Vale? Aquí está este mapa. Si que tú nos perdonas, salta de la página. Ese mapa que yo le
tengo tanta manía es muy curioso, porque mira, Leonardo García San Juan, que trabaja en megalitismo en Sevilla, es la máxima autoridad que hay en megalitismo en la Universidad de Sevilla, da una conferencia sobre, ¿cómo se llama el sitio este? Tengo la cabeza de me falla. Vale, en Cine de la Concepción, da una charla en los Reales Alcázares. Leonardo García San Juan trabaja con mi compañero y compañero de Antonio Rodríguez, que se llama Luis Cáceres Puro. Luis Cáceres Puro acaba de dar una conferencia, como Pepe conmigo, ¿no? Él da la conferencia antes y el otro la da después, y Luis Cáceres Puro pone todos estos mapas, no sé cuánto, patatín patatán, ilustra todo esto de puta madre, y los dos trabajan juntos. Llega el otro y dice, hombre, agradezco a mi amigo Luis que me aporta un montón de datos sobre la costa, no sé qué, no sé cuánto, patatín patatán, ¡oh! El mapa este. y después le digo yo, vamos a ver, Leonardo, no, coño, no tienes a Luis que tienes a tu disposición todos estos mapas y todo esto, y acaba de Luis de hablar y estás trabajando con Luis todos los días y ahora vas a poner otro mapa pero es que este mapa es que todo el mundo, este mapa es de lo que más se repite y de lo más utilizado en esto, pero ya es hora de que se aproveche toda la información que hay sobre la geografía antigua de la costa y se empiecen a utilizar. Además que estos mapas, me diréis, coño, es que los geólogos estáis publicando en revistas muy especializadas, porque tú esto lo has publicado en el Quaternary Science Review, en el Marine Geology y en el no sé cuánto. Vale, es verdad. Pero es que estos mapas, los mismos que yo he puesto aquí, están publicados por la Agencia Andaluza del Agua en unos libros muy bonitos, que el de mi amigo Javier Gracia está publicado en uno que se llama El Cádiz de la Constitución. Y ese libro es de lo más bonito que uno puede tener en las manos, porque hace todas las reconstrucciones del periodo histórico de la ciudad de Cádiz, desde la prehistoria hasta la Cádiz de la Pepa. Y en Huelva hay otro que se llama Huelva Marítima y Minera. Y en todos los mapas que yo he puesto aquí están en el libro Huelva Marítima y Minera, publicado por la Junta de Andalucía, por la Agencia Andaluza del Agua. Y entonces esos libros están a disposición de todo el mundo y son unos libros tan bonitos que seguro que tienen que haber llegado a manos de esta gente, porque es que son unos libros muy bonitos, con unas reconstrucciones artísticas basadas en nuestras interpretaciones científicas que son espectaculares. Y esos libros tienen por narices que ser conocidos por la comunidad de historiadores, y sin embargo no lo